Hola hermanos, buenos días. Es un gusto que se hayan tomado un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Antes de comenzar, me gustaría hacer una oración para que Dios tome el control de este tiempo. Señor, gracias por un día más de vida, gracias porque nos permites estar un día más escudriñando tu palabra. Gracias porque nos muestras tus planes perfectos día con día y te pido que tomes el control en este tiempo, Dios, que la palabra pueda ser impartida de manera correcta y pueda quedar clara y concisa. Te doy gracias porque nos permites disfrutarla y vivirla. En el nombre de Jesús, amén. Ok, el título de este devocional es Obediencia sobre todo y está basado en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículos del 8 al 35. Antes de comenzar, me gustaría definir el concepto de obediencia. Cuando hablamos de obediencia, hacemos referencia a una actitud responsable, de colaboración y de participación. Esto es fundamental para las relaciones entre diversos grupos de personas, porque la obediencia va de la mano con la actitud, y esto es muy relevante en el ámbito humano. Desde que somos pequeños hemos escuchado que nos dicen que obedezcamos a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros jefes, a las autoridades en general, y eso es bueno porque es un mandamiento. Sin embargo, en muchas ocasiones no es así. Pensamos que es mejor hacer las cosas como queremos, como sabemos o como pensamos. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que seamos obedientes en todo tiempo a nuestras autoridades, como mencioné, pero sobre todo a Él. Y en esta ocasión vamos a ver la historia de Moisés y Aarón, dando un ejemplo de cómo obedecieron en una situación muy complicada. El primer punto está titulado Los planes de Dios. Un rápido contexto de esta historia es que el pueblo de Israel llevaba muchísimos años cautivo en Egipto. Eh, el faraón no los dejaba ser libres y Dios decidió mandar diversas pruebas y situaciones para esa nación con el fin de que liberaran a su pueblo. Por lo tanto, levantó a un varón como Moisés, trató con él, le cambió la vida y le pidió que él fuera como el estandarte para liberar a Israel. Bueno, a lo largo del libro de Éxodo podemos revisar diversas situaciones y estudiar de una mejor manera la vida de Moisés. Sin embargo, en esta ocasión quiero dar énfasis en el tema de las plagas, pero sobre todo en dos, que son el granizo y las úlceras. Las plagas eran una manera que Dios había propuesto para hacer entender al faraón la situación que se avecinaba. Mandaba plagas al pueblo de Egipto con el fin de demostrar su poder para que el faraón accediera a liberar al pueblo de Israel porque no quería hacerlo. Y dos plagas que son mencionadas en estos versículos son el granizo. Menciona la Biblia que era un granizo muy pesado que podía destruir la tierra. Granizo de gran tamaño, como no lo podemos imaginar, que acabaría con la vida pues, de la gente y de los animales, incluso de las plantas. Menciona que no hubo árbol que aguantara el granizo. Por lo tanto, si los árboles no aguantaban, me imagino que las casas tampoco, las tiendas, sus negocios, sus campos quedaban totalmente destruidos, porque si le sumas un granizo muy pesado, incluso con fuego, pues me imagino que la situación debe haber sido devastadora para el pueblo de Egipto. Y, y es curioso porque en nuestros días, cuando graniza, pues nos podemos incluso llegar a asustar por granizos que son pequeños. Me imagino que eran cosas muy grandes que acababan con todo a su paso. Eh, Sin embargo, en el lugar, en la región donde habitaba el pueblo de Israel, no pasó nada. Ahí no cayó ni un solo granizo, ni un trueno, ni llovía, ni nada. O sea, Dios puso su mano sobre ellos, protegiéndolos ante esta situación, con el fin de demostrar al faraón que pues, Dios era todopoderoso y el faraón no tenía realmente control en esa situación. La siguiente plaga que Dios mandó son las úlceras. Esta es una enfermedad terrible que provoca salpullido y pues que se esparció a lo largo del pueblo de Egipto, pero no solo en animales, digo, no solo en los hombres, sino también en los animales. Por lo tanto, hubo bueno, una consecuencia devastadora que moría su ganado y pues esto afecta a cualquier sociedad porque pues ellos se dedicaban en ese entonces a su ganado.
Incluso menciona que los supuestos hechiceros que tenía el faraón no comprendían la magnitud del poder de Dios. Se supone que los hechiceros son personas poderosas, sin embargo, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y podemos ver con esto que Dios tenía un plan para Moisés. Y al principio él dudó, pero al final Dios le concedió lo que le había prometido. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es que hay que confiar en las promesas de Dios. Eh, Pasando estas dos plagas, pues el pueblo de Egipto fue sumamente devastado, por lo tanto el faraón pidió a Moisés que detuviera esto. Le pidió oración y Dios escuchó y cesó el granizo y me gustaría leer el versículo 12 de Éxodo 9 y dice, pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, como Jehová le había dicho a Moisés. Y bueno, en este versículo podemos ver que la actitud del faraón era un poco prepotente, sin embargo, era parte del plan de Dios. Era una manera de hacer entender a Moisés que Dios tiene el control de la situación, aunque parezca un poco descabellada, porque si lo pensamos bien, pues Moisés un día recibió un llamado de que iba a librar a su pueblo contra la máxima autoridad de una nación que era muy poderosa en ese momento, y que si no lo hacía, pues el pueblo iba a recibir plagas. O sea, si lo pensamos detenidamente, pues es una situación complicada y Moisés lo sabía, por eso menciona que dudó en varias ocasiones. Sin embargo, Dios obró en él y, y lo ayudó, lo fue guiando poco a poco hasta que su obediencia dio sus frutos. Aunque puede resultar un poco confuso, incluso contradictorio, porque pues por una parte Dios está mandando a Moisés a liberar al pueblo, pero por otra parte, como dice en el versículo, endureció el corazón del faraón. Entonces, pues ahí choca un poco, porque incluso Moisés se puede haber confundido, porque dice, Dios, me estás pidiendo que haga esto y me das todo lo contrario, pues ¿qué está pasando? Pero es importante saber que Dios utiliza este tipo de situaciones con nosotros para probarnos. Nos hace tomar decisiones y estas deben tener fundamento en su palabra, en lo que hemos aprendido, y para esto es necesario tener una comunión constante con Dios. Esto para poder tomar decisiones en Él. Y pues en este caso la decisión que Moisés debió tomar fue obedecerle ante una situación complicada. Y bueno, ya para concluir, recapitulando un poco, pues hay que añadir que pues vamos a pasar por situaciones complicadas y que en muchas ocasiones no será sencillo tomarlas de la mejor manera. No debemos hacerlo por nuestras fuerzas, como queremos o como sabemos. Debemos tener en cuenta a Dios en todo lo que vayamos a hacer. Debemos obedecer lo que nos pida, vivir una vida conforme en su palabra y vivirla en santidad. Esto con la finalidad de ser bendecidos y gozar de los planes que Él tiene para nosotros. Y aunque dudemos, tenemos que recordar que los tiempos de Dios son perfectos. Tenemos que saber esperar de la mejor manera posible. Y la mejor manera de hacerlo es confiando en Él y obedeciéndole. Muchas gracias.